Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez, que está con los micrófonos, y la hermana Rocío García, saludamos a todos los oyentes que vienen siguiendo esta transmisión extraordinaria de la presentación de la carta encíclica Magnificat Humanitas con la participación del Papa León XIV. Hoy, 25 de mayo, lunes de la octava semana del tiempo ordinario, memoria litúrgica de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va, y un saludo especial a quienes nos vienen siguiendo a través de Facebook Live. Hermana Rocío, estamos ya a punto de empezar. Justo el Papa León está haciendo su ingreso al aula nueva del Sínodo. Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión y un fuerte saludo desde Roma. Con este aplauso están acogiendo al Papa León en su ingreso al aula para la presentación de su primera carta encíclica. Esta primer documento que el Santo Padre León XIV va a publicar de puño y letra sobre un tema tan importante como este, que es el desafío para todo nuestro tiempo, la inteligencia artificial y sus consecuencias y connotaciones para la humanidad y la sociedad de hoy. En el aula nueva del Sínodo vamos a tener diferentes relatores, y el evento va a ser moderado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, quien va a dirigir esta sesión, y al final tendremos también las palabras del Santo Padre sobre este documento que está presentando. Participan en el evento los miembros de la Curia Romana, personal de los diferentes dicasterios de la Santa Sede, para poder conocer y también, como lo estamos haciendo nosotros, transmitir este documento del magisterio ordinario del Santo Padre a través de esta carta encíclica que dirige a la Iglesia Universal, a los creyentes de todos los continentes y de todas las comunidades. Para poder iniciar esta celebración, vamos a tener unas palabras iniciales de bienvenida a cargo del secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Asimismo, ya vemos en esta mesa de relatores al cardenal Michael Czerny, al prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y también algunos expertos invitados en la materia. Escuchemos al cardenal Pietro Parolin. Distinguidos ponentes, señores y señoras, con profunda gratitud nos reunimos hoy para acoger la encíclica Magnificat Humanitas que el Santo Padre ofrece a la Iglesia y al mundo en una época marcada por transformaciones rápidas, profundas y cargadas de responsabilidad. La encíclica lleva como subtítulo sobre la protección de la persona humana frente a la inteligencia artificial, y estas palabras orientan la lectura de todo el documento. La inteligencia artificial se presenta como un hito histórico en el que se concentra hoy la pregunta sobre el futuro de la humanidad. El horizonte, sin embargo, se abre a una consideración más amplia. Como en un prisma, en la transición digital se refractan muchas cuestiones que atraviesan la vida contemporánea: la dignidad de la persona, el trabajo, la libertad, la calidad de los vínculos sociales, la paz, la justicia, la responsabilidad hacia la casa común. En esta perspectiva, Magnificat Humanitas se inscribe en la viva estela de la doctrina social de la Iglesia. Hace 135 años, con la Rerum Novarum, León XIII supo reconocer en las transformaciones industriales de su tiempo una cuestión profundamente humana y social:
Hoy, ante el poder de las tecnologías digitales, la Iglesia está llamada de nuevo a discernir las res nove de la historia y a ofrecer a la luz del Evangelio una contribución al bien de toda la familia humana. Sin embargo, con respecto a aquella época surge una novedad significativa. Entonces, en ese entonces a la Iglesia no siempre le era posible entablar un diálogo directo con los principales actores económicos, políticos e industriales que orientaban la transformación social. Hoy en día este diálogo ya se ha iniciado, involucra a instituciones, gobiernos, universidades, empresas y centros de investigación. La Iglesia participa en todo esto con confianza y libertad, convencida de que escuchar a los interlocutores hace más concreto su servicio de evangelización, el servicio al discernimiento común y la contribución a la responsabilidad por lo que atañe a la protección de la dignidad humana. En este encuentro, la Iglesia tiene un patrimonio de sabiduría que le ha sido confiado a la luz de la revelación de Cristo, una comprensión de la persona humana, de su dignidad, de su libertad y de su vocación relacional a imagen de Dios, sin la cual incluso las tecnologías más avanzadas corren el riesgo de perder la medida de su auténtico progreso. Partiendo de esta visión del hombre, la encíclica interpreta la responsabilidad de nuestro tiempo. El Santo Padre nos recuerda que cada generación hereda la tarea de dar forma a su propia época y de orientar la historia para que se convierta en un lugar de dignidad, justicia y fraternidad. En la época de la inteligencia artificial, esta tarea adquiere una nueva urgencia. El poder técnico crece con extraordinaria rapidez y vuelve a plantear con matices inéditos una cuestión ya señalada por Romano Guardini. El crecimiento del poder humano exige una madurez correspondiente para gobernarlo. Sin embargo, la velocidad con la que se acumula este poder corre el riesgo de superar la capacidad de las conciencias individuales y de las instituciones para orientarlo. Esta asimetría entre poder técnico y sabiduría moral es quizás el desafío más profundo que nos plantea Magnificat Humanitas. Por ello, la encíclica nos plantea a todos y todas la pregunta sobre la dirección de nuestro camino común. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué dirección debemos elegir como personas y como comunidad humana? El discernimiento que propone la encíclica establece un criterio que es exigente. En la era de la inteligencia artificial, custodiar la dignidad humana significa vigilar las nuevas formas de deshumanización y permanecer fieles a la grandeza de lo humano. La técnica, por lo tanto, no puede medirse únicamente por la eficacia o la rapidez de sus resultados. Exige ser reconducida hacia la verdad de la persona, como Jesús nos revela, hacia la justicia de la vida en común y hacia el bien de todos los pueblos de la tierra, así como el magisterio social de la Iglesia nos han enseñado en los siglos. Con este espíritu damos inicio a nuestros trabajos. Los ponentes a los que vamos a escuchar nos ayudarán a captar aspectos diferentes y complementarios de la reflexión propuesta en Magnificat Humanitas, para que este texto magisterial pueda convertirse para todos y para todas una ocasión de discernimiento y de responsabilidad compartida. Gracias. Hemos escuchado la intervención del cardenal Pietro Parolin, que ha presentado este momento de conocer la nueva encíclica del Papa León XIV. A continuación escucharemos al cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quien iniciará. Pero antes de eso, acaban de señalar desde la parte técnica que habrá la presentación y proyectación de un video que sirve de motivación para esta presentación.
Un video que nos da a conocer, como ha señalado muy bien el cardenal Parolin, el desafío que pone la inteligencia artificial a nuestro tiempo y a nuestra sociedad. Ha sido significativo el recuerdo de León XIII y cómo supo también responder a ese desafío en hace 150 años atrás. Veamos este video. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Hemos apreciado en este video la figura de los últimos pontífices
y cómo la doctrina social de la Iglesia ha buscado siempre responder a los desafíos que la sociedad, que la tecnología, que la cultura propone a la Iglesia. Es importante, y lo ha dicho el Papa en este video, la motivación, el objetivo de esta carta encíclica, que es defender la dignidad humana. Continuamos escuchando al cardenal Parolin, que está presentando al cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, rector de la Pontificia Universidad Católica de Argentina y también arzobispo de La Plata. Fue creado cardenal por el Papa Francisco en 2023 y le fue confiada la guía del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. A él, dice, le vamos a pedir que nos introduzca en la reflexión sobre lo que es la teología de la gracia, ayudándonos a comprender la posibilidad auténtica de trascendencia que habita cada ser humano y que se expresa en su deseo constante de ir más allá. Escuchemos al cardenal Víctor Manuel Fernández. Buenos días a todos y todas. Magnífica Humanitas, firmada por el Santo Padre el 15 de mayo, se añade al rico patrimonio de la doctrina social de la Iglesia. Y lo hace en diálogo con lo que la humanidad está viviendo hoy. Siendo cristianos, de hecho, nada que sea humano nos deja indiferentes. Precisamente porque los documentos sociales dan voz a los nuevos retos para la humanidad, es inevitable que en esta encíclica se desarrollen temas como la inteligencia artificial y no solo la guerra y otros temas relacionados. Por eso el subtítulo dice, en el tiempo de la inteligencia artificial, y no sobre la inteligencia artificial. Pero en esta breve presentación me centraré únicamente en los números que van del 118 al 130. ¿Qué son los párrafos más teologales que pueden ofrecer un marco creyente? No digo párrafos teológicos, porque este documento social desarrolla diferentes temas de la doctrina social de la Iglesia, que es siempre la teología. Digo teologales en referencia al nivel más elevado de nuestra vida espiritual, allí donde se vuelven posibles nuestro sí a Dios, el pacto de amor con Él y la consiguiente transformación de nuestros corazones. El título de la encíclica nos lleva a contemplar a la humanidad como magnífica, y lo hace aunque el texto reconozca la terrible capacidad de maldad que existe en nosotros, destacando cuán herida que está nuestra humanidad, que llega a asesinar a miles de niños e inocentes en guerras contrarias incluso al derecho internacional, que no se pueden justificar de ninguna manera. Sí, esta humanidad nuestra, que es capaz de reducir a tantas personas al estado de esclavitud en las formas más diferentes, incluso si nos hallamos en el tercer milenio. Sí, esta nuestra humanidad que puede alcanzar niveles de indiferencia, cinismo y crueldad que nunca dejan de asombrarnos. A pesar de todo esto, el Santo Padre no se avergüenza de llamarla magnífica, porque todo ser humano tiene una dignidad infinita y nunca pierde esa sublime capacidad de amar que Dios le donó. Desde el número 122 hasta el número 126 aparecen algunos ejemplos que nos hacen sentirnos orgullosos de ser humanos, porque muestran que esta miserable humanidad es capaz, sin embargo, de reaccionar y en algunas ocasiones
se manifiesta verdaderamente magnífica. Argumenta, por ejemplo, que la cultura y el arte pueden guardar esa chispa de bondad y belleza y que en ocasiones han adquirido un valor casi profético. Y hace, por ejemplo, referencia a la novena de Beethoven, al Guernica de Picasso o a la película La lista de Schindler. Luego menciona el laboroso y problemático nacimiento de instituciones que nos protegen, como la Cruz Roja y la ONU, y también la estipulación del Convenio sobre Refugiados, etc. Después recuerda eventos preciosos como el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, con el hermoso testimonio de Martin Luther King, o el fin del apartheid, con la opción de Nelson Mandela por el perdón y la fraternidad. También se detiene en los nombres de grandes mujeres como Teresa de Calcuta, Dorothy Day, Marie Curie, Elizabeth Elliot, Benazir Bhutto y otras que han contribuido a hacer más humana la historia. También recuerda a los mártires de la fraternidad y la justicia como Kolbe, Romero, Angelelli o Vantuan, añadiendo los mártires de lo cotidiano, padres, enfermeros, médicos voluntarios. Y concluye que esta fascinante red de bondad, lucha y belleza nos ayuda a entender que la humanidad magnífica y a la vez herida, no debe ser nunca sustituida ni superada. No debe negar aquello que la hace ser ella misma en su verdadera grandeza. Ante formas de posthumanismo que incluso proponen la sustitución de la humanidad, nos detenemos a contemplar a estas personas y a estos hechos que nacen del corazón del ser humano. Por otro lado, algunas formas de transhumanismo nos invitan a pensar que gracias a dispositivos futuros y sofisticados que resolverán problemas y aumentarán nuestras capacidades, nuestra vida será un paraíso. Pero los dispositivos y los recursos tecnológicos dan al individuo una alegría inicial y poco tiempo después regresa el vacío, con la sensación de que falta algo. Diferentes formas de posthumanismo consideran que esto ocurre porque la humanidad ha llegado a su fin. Simplemente necesita ser reemplazada y es necesario un salto evolutivo hacia una nueva forma de vida, un nuevo nivel en la evolución de la especie. Se trata de un salto que siempre depende de la tecnología. Como creyentes, estamos seguros de que todo esto no colmará el vacío, no llenará el espacio infinito de nuestros corazones, no dará un sentido estable y consistente a nuestra vida humana. Detrás de esta idea de progreso se esconde una falsa mística, que es precisamente lo opuesto a lo que los cristianos y otros creyentes llamamos nueva vida, la vida teologal. Esa vida que está verdaderamente en otro nivel, esa vida que ciertamente nos llevará más allá de nosotros mismos, hacia una auténtica superación. Es una vida que se vive en la fe, la esperanza y la caridad. En la cosmovisión hipertecnológica, en cambio, la fe es reemplazada por una confianza total en las capacidades tecnológicas. La esperanza se transforma en una expectativa superficial de un nuevo producto que elimine nuestro aburrimiento
El amor se olvida porque uno prefiere el apego a las cosas, el deseo de tener más, mientras que los otros, hermanos y hermanas, desaparecen del horizonte. Por otro lado, existe el riesgo de ignorar el hecho de que la persona humana tiene una dimensión espiritual creada inmediatamente por Dios, que no puede reducirse a los mecanismos de un sistema tecnológico, ni puede ser reproducida por ellos. Por supuesto, ¿cómo no podríamos estar muy agradecidos, por ejemplo, por las posibilidades de tratamiento médico que nos ofrecen las nuevas tecnologías? No hay duda de ello. Pero la mística que el transhumanismo nos propone es la de superar toda limitación como gran ideal. Ante esta propuesta, la encíclica habla, desde los números 118 hasta 121, del valor y la fecundidad de nuestra experiencia del límite. El límite, la limitación de hecho, no siempre es un defecto que debe corregirse, sino un espacio en el que el ser humano madura y se abre a la relación. Por esta razón, afirma el Santo Padre, el ser humano no florece a pesar de la limitación, sino a menudo a través de la limitación. Y añade, es precisamente en nuestro ser limitados donde encuentran lugar la compasión, la sincera preocupación ante las necesidades de los demás, la generosidad que sorprende, incluso en medio de la oscuridad y el fracaso, la experiencia espiritual y la adoración a Dios. A través del límite podemos hallar una nueva sabiduría, maduramos, crecemos como personas, trazamos un camino de profundización. Y debe decirse a quienes piensan que podemos alcanzar una humanidad maravillosa superando todas las limitaciones y sufrimientos, que para eliminar totalmente el dolor sería necesario, a fin de cuentas, apagar también el amor, porque quienes aman siempre, siempre sufren. La encíclica continúa. Conservamos en nosotros enseñanzas que quedan marcadas como cicatrices, memoria del camino realizado entre libertad y caídas, sueños y decepciones. Es precisamente a través de este entrelazamiento de todo esto que a menudo conseguimos saborear el gusto más dulce de nuestro ser humano. Dice el Papa, renunciar a esta aventura, al mismo tiempo dramática y espléndida, en nombre de una presunta superación de toda limitación, podría ser cualquier cosa, pero no significaría ser humanos. Y ciertamente no será un triunfo. En cualquier caso, en todos nosotros existe un deseo genuino de superación, de ir más allá, que la encíclica no pretende negar. La verdadera posibilidad de este más allá se llama gracia. Gracia. Una palabra hermosa que San Agustín, como ningún otro en la historia, después de San Pablo, nos enseñó a saborear. El Santo Padre, hijo de Agustín, insiste en mostrar cómo esta llamada a trascendernos a otro nivel de humanidad, pero aquel soñado por Dios. Afirma, por ejemplo, que el ser humano no está encerrado en las limitaciones de la propia naturaleza, sino que está llamado a trascenderse a sí mismo, y explica que esto es posible gracias a la iniciativa gratuita, sorprendente y sobreabundante iniciativa divina.
Él nos ofrece un proceso de elevación y transformación que, a pesar de una distancia infinita, supera nuestras capacidades limitadas. Y es así como podemos, por la gracia del Espíritu Santo, introducirnos en el seno de esta vida inextinguible, incluso mientras caminamos entre las limitaciones de este mundo. Así nos convertimos, como dijo San Pablo, en nuevas criaturas. Y se cita al Papa Francisco cuando explicó que al trascendernos a nosotros mismos, no nos volvemos menos humanos, sino plenamente humanos. Decía Evangelii Gaudium, llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando permitimos que Dios nos lleve más allá de nosotros mismos, para que alcancemos nuestro verdadero ser. Por ejemplo, lo que el Señor ha hecho con su gracia en el joven Francisco de Asís es sin duda mucho más de lo que los algoritmos y la tecnología pueden producir en nosotros. ¿O no es así? Todas estas consideraciones nos dejan un mensaje muy poderoso y decisivo, o más bien nos plantean una pregunta fundamental para nuestra conciencia, para la mía y la suya. Quiero pertenecer a esa humanidad cerrada sobre sí misma, decadente, vacía, insensible, orgullosa de sus recursos tecnológicos hasta el punto de adorarse a sí misma en lugar de adorar a Dios. ¿O deseo pertenecer a esa magnífica humanidad con la que Dios soñó, esa capacidad de amar, de dar la vida por los demás, de sufrir con ellos, de permitirse ser llevada más allá de sí misma, para ser plenamente ella misma en la amistad con Dios? Dejo a cada uno de nosotros la respuesta. Gracias. Hemos escuchado la presentación de esta primera intervención del cardenal Víctor Manuel Fernández, que ha tratado los párrafos 118 al 130, los párrafos teologales. Como está señalando el cardenal Parolin, esa profundidad teológica sobre Magnificat Humanitas, sobre esta presencia del límite que está, de la limitación que está en el hombre y que trata de ir más allá y con la gracia de Dios puede precisamente alcanzarlo para poder realizar esa vocación del hombre de entrar en relación con Dios. Continuamos con la presentación de esta encíclica y ahora es el momento de escuchar a Ana Rowlands. El cardenal Parolin está presentando a esta profesora que enseña en la Universidad Católica de Durham Universitat y también es miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El Papa Francisco lo ha nombrado como teóloga experta del Sínodo de la Sinodalidad. A ella le vamos a pedir, dice el cardenal Parolin, que nos ayude a entender algunos temas principales de esta encíclica y sobre todo cómo la encíclica propone los fundamentos y los principios de la doctrina social de la Iglesia. Seguramente su reflexión nos guiará para reconocer la continuidad entre ecología integral de Laudato Si y el humanismo integral que está presente en este nuevo texto, mostrando sobre todo cómo el Evangelio está llamado a transformar la cultura y la potencia hacia un deseo del prójimo de construir la civilización del amor. Escuchemos. Más gracias. Santo Padre, eminencias, excelencias, hermanos y hermanas, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, proclamó Jesús. A la luz de esto, Magnificat Humanitas, proclama el Papa Francisco. Jesús,
plantea la siguiente pregunta: ¿qué significa ser un ser humano plenamente realizado en una época de inteligencia artificial? Esta carta no es una reflexión neutral sobre esa cuestión, del mismo modo que las tecnologías actuales no encarnan visiones del mundo neutrales. Esta encíclica confronta las culturas de la inteligencia artificial con la visión del Evangelio. Advierte sobre una creciente cultura del poder que está transformando el trabajo, la familia, la educación y la vida política. Nos llama a transformar las formas de poder que dominan en formas de poder compartido y a medir los desarrollos tecnológicos según su contribución al verdadero progreso social y ético. Hace 11 años, Laudato Si nos llamó a un cuidado urgente de la tierra y de los pobres, advirtiendo contra un paradigma tecnocrático que mide el valor humano según la utilidad. Hoy, el Papa León muestra que para superar este paradigma es necesario salvaguardar lo humano. Una ecología integral requiere un humanismo integral centrado en Jesucristo. Este llamado no es un mero lugar común. Ninguna idea es más central para la sociedad moderna que la idea del ser humano libre. Sin embargo, este ideal está hoy al borde de la ruptura. Esto lleva a algunos al dolor o a la desesperación y a otros al deseo de superar su humanidad, esforzándose por convertirse en sus propios dioses. Por el contrario, Magnificat Humanitas presenta la libertad humana como un don, arraigado en una verdad personal, encarnada y relacional. Nuestra libertad e inteligencia se expresan en un conocimiento que no se puede reemplazar y que es encarnado a través del trabajo, del cuidado, de la contemplación, del sufrimiento y de la amistad. La encíclica presenta a los seres humanos libres como una creación amada, igual en dignidad, creada para la relación modeladora, racional del mundo y prójimo de todos y todas, sin excepción. El poder que tenemos es la capacidad de cultivar esta verdad juntos y juntas. Sin estas verdades orientadoras, nuestra libertad se convierte en poco más que un instrumento en manos de poderes arbitrarios. Al destilar estas verdades para una época de la inteligencia artificial, Magnificat Humanitas ofrece una nueva síntesis de la doctrina social de la Iglesia. Como han demostrado los tiempos recientes, cuando la Iglesia habla sobre cuestiones sociales, algunos se quejan de una interferencia no deseada. Sin embargo, la Iglesia habla con razón porque su misión es revelar el rostro de Dios en la historia, acompañar a la humanidad mientras lucha hacia su verdadero bien y fomentar la unidad. Discernir nuestro camino en la historia es una tarea comunitaria en diálogo con las culturas, las ciencias y las personas de todas las creencias y convicciones. Muchas vocaciones sociales tienen una responsabilidad especial en esta tarea. Sin embargo, un diálogo social saludable exige que salgamos de nuestros compartimientos estancos, que nos reconozcamos como algo más que herramientas del Estado, agentes del mercado o instrumentos de un orden algorítmico. La doctrina social de la Iglesia nos invita a un espacio de encuentro y acompañamiento mutuo para participar en una búsqueda colectiva de la verdad, la justicia y la plenitud humana. En este espacio, los más vulnerables y las víctimas tienen rostro y nombre y son escuchadas primero. Magnificat Humanitas ofrece principios sociales para ayudar a este diálogo. Durante más de 135 años, los papas han enseñado que el fundamento del orden social es la dignidad de la persona humana, que el bien común no puede buscarse verdaderamente sin el reconocimiento y la participación de todos, que los recursos de la tierra
deben satisfacer las necesidades de todos, incluidas las generaciones futuras, que Cristo Jesús nos convierte en prójimos unidas por una solidaridad estructural y personal, que el poder debe ser transparente, responsable y ejercido en múltiples niveles de la sociedad. Esta encíclica insiste en que estos principios se aplican tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella. La tradición encíclica también expone los falsos ídolos. Los papas han enseñado que no seremos salvados por el mercado, ni por las fuerzas de la historia, ni por el Estado-nación. Hoy, el Papa León advierte que tampoco seremos salvados por la inteligencia artificial ni por sus poshumanismos o transhumanismos. Tales ideologías presentan la autonomía total, la autonomación radical, la conciencia maquínica y la superación de los límites humanos como objetivos salvíficos. Al hacerlo, crean nuevas dependencias, exclusiones y desigualdades. Por el contrario, los límites forman parte de cómo aprendemos la compasión, la generosidad y una sana interdependencia. Forman parte de cómo el corazón es atravesado y se expande hacia la comunión. Y forman parte de cómo el alma crece en una sabiduría que es más que mero conocimiento. Sin embargo, la tradición encíclica también cuenta una historia positiva sobre las tecnologías. Desde nuestros orígenes, los seres humanos han creado tecnologías que amplían su libertad, alivian el sufrimiento y satisfacen necesidades reales. Cuando las tecnologías siguen siendo herramientas al servicio de un bien claro, pueden verse como una extensión de la libertad que Dios nos da en el Génesis para cultivar y cuidar la tierra. Las tecnologías permanecen al marco de la alianza entre Dios y la humanidad, sirviendo a la vocación humana de un trabajo digno, de formar familias, de buscar la verdad como bien común, de construir comunidad y de fomentar la unidad y la paz. La pregunta de esta tradición es constructiva. ¿Cómo cultivamos tecnologías que sean una buena noticia para todos y para todas? Las sofisticadas tecnologías actuales no son simples herramientas, sino herramientas que, como los lenguajes que explotan, transportan culturas y contienen arquitecturas morales. Magnífica Humanitas observa que los poderes de innovación que tradicionalmente residían en los estados hoy están concentrados en las manos de unos pocos individuos privados, muy ricos, cuyas culturas quedan ocultas al escrutinio del bien común y corren el riesgo de aparecer como un nuevo imperium. El Papa León nos impulsa a preguntarnos, en interés del bien común, ¿cómo podemos resistir estas distorsionadoras concentraciones de poder en manos de unos pocos? ¿Cómo podemos volver a comprometer las tecnologías como una cuestión de bien común, responsables ante el bien de cada ser humano y de toda la humanidad? Magnífica Humanitas reconoce que muchos no se sienten seguros para explotar estas cuestiones, para explorar estos puntos, pero esta carta nos capacita para desempeñar nuestro papel preguntándonos qué tipo de visiones de la excelencia humana encontramos aquí, qué imagen de la dignidad humana y quién determina este valor, para que nuestra libertad sea ampliada y no condicionada, coaccionada o erosionada. Debemos ser libres en el trabajo, en la educación y en las familias, libres de utilizar o no estas tecnologías, de apoyarlas o no. El Papa León cita una observación de Romano Guardini hecha hace casi un siglo. El hombre contemporáneo no ha sido formado para usar bien el poder. Este diagnóstico espiritual atraviesa la encíclica como un hilo conductor. Al abordar cómo la tecnología está transformando la política multilateral, el Papa León diagnostica una profunda conexión entre las pobrezas relacionales y una cultura del poder caracterizada por la polarización y la violencia. Describe profundas conexiones entre los falsos realismos que normalizan la guerra y la dominación social,
que automatizan la realidad y reducen la persona a datos y que nos encierran en identidades colectivas de amigo-enemigo. También observa que el principio de que la fuerza hace el derecho se disfraza de fortaleza, pero no es más que fuerza bruta que revela relaciones empobrecidas detrás de su máscara. Quienes son ricos en relaciones saben dialogar, negociar y hablar a través de las diferencias sin dominación. La encíclica nos ayuda a discernir cuando una cultura corre el riesgo de confundir y desordenar virtud y vicio, fortaleza y debilidad, valentía y cobardía. Magnifica Humanitas nos ayuda a ver que el deseo de dominación, que Agustín llama libido dominandi, puede ser alabado por el mundo como una fuerza, pero nunca es una virtud cristiana. En cambio, estamos llamados a una civilización del amor. El Papa León dice que esto significa desescalar el conflicto desarmando nuestras palabras, centrarse en la justicia como fundamento de la paz, adoptar la perspectiva de las víctimas, cultivar un sano realismo, revitalizar el diálogo y el multilateralismo y orar. El Magnificat de María concluye esta encíclica. Junto al clamor de abandono de Cristo en la cruz, el himno de María es el clamor más visceralmente encarnado del Nuevo Testamento, resonando hoy en nuestra era desincorporada. Es el canto de una mujer rebosante de nueva vida que proclama las condiciones del bien común. Escuchando primero el sufrimiento, señala una historia humana donde Dios reina. Los hambrientos son alimentados, los poderosos son derribados y los humildes son exaltados. Su Magnificat da carne a la insistente pregunta de esta encíclica: ¿cómo podemos formar comunidades que en una época de acelerado cambio tecnológico pongan a la persona humana en primer lugar, cultiven el crecimiento espiritual y ético, la justicia, la unidad humana y celebren que el autor, arquitecto y único salvador de la humanidad es el Dios trinitario en el que confiamos todos nosotros? Hemos escuchado a la profesora Anna Rowlands de la Universidad de Durham en el Reino Unido, que ha hecho esa conexión entre lo que es la Laudato Si y este nuevo documento que nos conduce a un humanismo integral. El cardenal Parolin recuerda cómo Magnificat Humanitas se coloca en una tradición viva, una tradición fecunda, el de la doctrina social de la Iglesia, que de una parte es capaz de cuidar los propios principios, pero también reproponerlos de modo nuevo ante los desafíos de nuestro tiempo y de nuestra época, y sobre todo de la inteligencia artificial. El cardenal Parolin agradece a la profesora Rowlands y ahora da la palabra al señor Christopher Olah. Él recuerda que Christopher Olah es de Canadá, cofundador de Anthropic y investigador en el campo de la inteligencia artificial. Es reconocido a nivel internacional por su trabajo en la interpretabilidad y la seguridad de las redes neutrales. Y más de hace 10 años se dedica al desarrollo seguro y responsable de los sistemas avanzados de inteligencia artificial. Su presencia quiere ser un signo de diálogo entre los actores de la inteligencia artificial y la Iglesia por el bien común de la humanidad. Y por lo tanto escuchemos una voz que representa desde el interior de este mundo. Escuchemos al señor Olah. Gracias, eminencias, excelencias. Estimados oradores, señoras y señores, buenos días a todos. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Quisiera comenzar con algo que quizás les suene extraño, viniendo del cofundador de una empresa de inteligencia artificial y de alguien que eligió este trabajo por el deseo de ayudar a que las cosas salgan bien para la humanidad. Todos los laboratorios de inteligencia artificial de la vanguardia, incluido Anthropic, operan dentro de un conjunto de iniciativas
que a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto. La presión por mantenerse comercialmente viables y permanecer en la vanguardia de la investigación, junto con la presión geopolítica y las presiones más antiguas y simples del orgullo y la ambición. Independientemente de lo que cada uno de nosotros queremos hacerlo más justos y cada uno de nosotros quiere hacerlo, seremos siempre influenciados por estos incentivos. Por eso, si queremos que esta tecnología salga bien, es importante que existan personas fuera de esos incentivos, personas a quienes les importe que las cosas salgan bien, que estén prestando mucha atención, que estén dispuestas a decir cosas, verdades difíciles, que estén dispuestas a ser nuestros críticos sinceros y reflexivos. Es mediante el diálogo y el esfuerzo mutuo, mediante esta tira y afloja, como la humanidad logrará grandes cosas. Eso es lo que veo en Magnifica Humanitas. Y por eso agradezco a su santidad y a la Iglesia por asumir esta labor de discernimiento. Ahora nos centramos en lo que nos divide a menudo, pero la humanidad llena de dignidad y conciencia tiene muchísimos puntos en común en conversaciones que nosotros en Tropic hemos tenido con líderes de distintas tradiciones religiosas y culturales. Hemos encontrado una convicción compartida y profundamente arraigada. Si esta tecnología está llegando, debe hacerlo de manera positiva por nuestra casa común y por los niños y las generaciones que vendrán. Algunos podrían creer que los asuntos relacionados con la inteligencia artificial deberían ser tratados principalmente por científicos como yo, informáticos como yo, pero se equivocan. Las preguntas que plantea la inteligencia artificial son más grandes que la comunidad de investigación en inteligencia artificial, no solo por sus implicaciones, sino también por su propia naturaleza. Los sistemas de inteligencia artificial no se diseñan de la manera en que se diseña un puente o un avión. Los modelos de inteligencia artificial no son así. Se cultivan sobre una estructura modelada a partir del cerebro, alimentados por una enorme herencia de pensamiento y lenguaje humano. Y lo que ha surgido es mucho más sutil, extraño y hermoso de lo que la ciencia ficción nos preparó para imaginar. No son los robots fríos y calculadores que nos prometieron. Están hechos de nosotros, de nuestras palabras, y como observa el Santo Padre, siguen siendo en aspectos importantes, misteriosos, incluso para nosotros que los entrenamos. Si sirve de ayuda, una forma en que a veces los describo es esta. Es un poco como dar vida a un personaje ficticio. Y ahora estamos entrando en un mundo extraordinario donde esos personajes ficticios nos hablan, trabajan con nosotros y tienen un empleo. Esto claramente plantea preguntas que van más allá de la informática. La maquinaria hace todo posible esto, y lo que hace posible es obra de las matemáticas, la programación y la ciencia. Pero, ¿qué tipo de carácter elegimos? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo el mundo? ¿Y cómo debería interactuar con él? Son preguntas que pertenecen más claramente a las humanidades, a la religión. El llamado de su santidad al discernimiento es profundamente oportuno. Quisiera mencionar 3 cuestiones en las que creo que la voz de la Iglesia es más necesaria. La primera es nuestro deber hacia los pobres del mundo. Existe una posibilidad real de que la inteligencia artificial desplace el trabajo humano a una escala enorme. Si eso ocurre, apoyar a quienes resulten desplazados será un imperativo moral de proporciones históricas. Esta tarea ya será bastante difícil, pero me preocupa que en gran parte del diálogo actual ignore un desafío aún mayor. El desarrollo de la inteligencia artificial está concentrado en un pequeño número de naciones ricas. ¿Cómo podemos garantizar que los beneficios de la inteligencia artificial se compartan globalmente? No tenemos un mecanismo para ello. Es un problema sin resolver y es precisamente el tipo de problema que históricamente la Iglesia se ha negado a permitir que el mundo ignore. La segunda es la necesidad de imaginación y ambición moral respecto al florecimiento humano. Si los modelos de inteligencia artificial van a estar ampliamente presentes, ¿cómo será una vida floreciente para las personas, las familias y el mundo?
Hoy los padres ya están preocupados por la mente de sus hijos, las personas, por el futuro de su trabajo. Estas no son preguntas que un laboratorio pueda responder, son preguntas que tradiciones como la suya han sometido durante milenios y necesitamos que sigan sosteniéndolas en este nuevo momento de la historia. La tercera es la necesidad de discernimiento sobre la naturaleza misma de los modelos de inteligencia artificial. Soy científico, dirijo un equipo de investigación que estudia la estructura interna de estos modelos, lo que realmente sucede dentro de ellos. Y seré honesto, seguimos encontrando cosas misteriosas, incluso inquietantes. Encontramos estructuras que reflejan resultados de la neurociencia humana. Encontramos evidencia de introspección. Encontramos estados internos que funcionalmente reflejan alegría, satisfacción, miedo, dolor e inquietud. No sé qué significa eso, pero creo que merece un discernimiento continuo. Quisiera terminar con una petición. Necesitamos que más sectores del mundo, comunidades religiosas, sociedad civil, académicos y gobiernos hagan lo que su santidad ha hecho aquí. Tomarse esto en serio, observar de cerca y ayudar a orientar los acontecimientos hacia una mejor dirección. Necesitamos críticos informados que les digan a los laboratorios cuándo estamos fallando. Necesitamos voces morales que los incentivos no pueden doblegar. Hoy es solo el comienzo, el inicio de una larga colaboración entre quienes estamos construyendo esto y quienes pueden ver aquello que nosotros desde dentro no podemos ver. Hoy es una poderosa ilustración de la forma que podría tomar este proyecto global de buena voluntad, que también sea un primer paso decisivo hacia un futuro esperanzador para la magnífica humanidad. Gracias. Ha sido la intervención de Christopher Olah. El cardenal Parolin agradece por su presentación y sobre todo por habernos ayudado a percibir algunas preguntas que la encíclica dirige a nuestro tiempo, sobre todo en el ámbito de la proyectación y el desarrollo de la inteligencia artificial, una confrontación muy valiosa y sobre todo orientado hacia la seguridad de los sistemas, pero también a la dignidad de aquellos que están involucrados en este trabajo de investigación. Ahora el cardenal Parolin presenta a la profesora Leocaide Luxombo. Ella es miembro de la institución teresiana proveniente de la República Democrática del Congo. Enseña en la Universidad de Jesuita de Santa Clara en California y es miembro también del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. La profesora Luxombo nos ayudará a ver el significado de Magnificat Humanitas a partir de los pueblos de África, de Asia y de América Latina. En particular, la profesora se centrará en las advertencias del Santo Padre acerca de los efectos de la inteligencia artificial en la conciencia y la urgencia de cuidar la verdad, proteger a los trabajadores vulnerables y el de asumir una responsabilidad moral compartida. Escuchemos a la profesora Leocaide Luxombo. Santo Padre, eminencias, excelencias, estimados ponentes, señoras y señores. La encíclica Magnificat Humanitas del Papa León destaca 4 preocupaciones en torno a la inteligencia artificial, haciendo un llamado a discernir sus efectos en el desarrollo humano y a profundizar nuestra comprensión de la antropología teológica cristiana. La primera advertencia se refiere a salvaguardar la capacidad de la mente para alcanzar la verdad. El Papa León nos recuerda que las máquinas no deben sustituir nuestra responsabilidad de comprender la verdad según nuestra propia agencia intelectual. Perdemos nuestra capacidad de colaborar creativamente unos con otros si delegamos en las máquinas nuestra responsabilidad personal de hacer juicios. Debemos encontrar la verdad en nosotros mismos, en nosotras mismas y en relación con los demás, creciendo en la conciencia de quienes somos realmente. La segunda advertencia se centra en preservar la libertad interior. El Papa León nos recuerda que debemos ser conscientes de las plataformas digitales
que están diseñadas para captar el tiempo y la mirada de los usuarios, explotando sus fragilidades y debilitando la libertad interior. El Papa León nos dice, lo que importa es la eficiencia, no el respeto a la libertad y a la dignidad humana. Podemos saber muchas cosas, pero carecer de sentido. Los seres humanos pueden no solo conocer hechos, sino también darles coherencia, construyendo así una visión del mundo. El Papa León nos explica que si delegamos nuestros juicios en las máquinas, dejaremos de buscar el todo y nos limitaremos a reconocer aspectos parciales. El Papa León sostiene que mantener la libertad interior requiere una actitud saludable, caracterizada por ritmos que incluyan silencio, estudio profundo, lectura y análisis cuidadoso. La tercera advertencia que plantea Magnificat Humanitas se refiere al hecho de que la verdad es relacional. Los datos y los hechos están sujetos a verificación, cotejo de fuentes y responsabilidad argumentativa. El conocimiento es relacional porque se construye mediante vínculos de confianza y prácticas compartidas, así como a través de un intercambio honesto con los demás y con el mundo. Una observación del filósofo jesuita del siglo XX, Bernard Lonergan, encaja muy bien aquí. Él señala que la colaboración científica requiere confianza. El conocimiento es fundamentalmente comunitario porque está enraizado en la confianza mutua y en la apertura al diálogo. La naturaleza social y relacional de la conciencia y del aprendizaje se enriquece con experiencias históricas diversas, vínculos humanos, emociones, alegrías y sufrimientos. Crece en las familias y en culturas complejas y multifacéticas, en experiencias de convivencia y conjunto, en lo cotidiano, surgiendo de los problemas de la gente. Nace desde los pobres, como afirmaba Monseñor Romero, porque son los pobres quienes nos dicen qué es el mundo y cuál debe ser el servicio de la Iglesia al mundo. Los pobres despiertan nuestra conciencia de que quienes carecen de rostro humano deben recuperar la humanidad, pues ellos también, como todos nosotros, son encarnación de una humanidad magnífica. También surge al vivir según el Evangelio. Nuestros marcos auténticos emergen de relaciones vividas interculturales e intercontextuales, algo difícil de lograr mediante la inteligencia artificial. La automatización del aprendizaje, recurrir a la inteligencia artificial para aprender, en lugar de aprender unos de otros. Esta atomización del aprendizaje destruye el patrimonio común de las comunidades. Aprendemos mejor cuando somos amados y alentados a confiar en nuestras capacidades. No podemos desarrollar nuestras capacidades cognitivas sin el amor de los demás. En la mayoría de las culturas comunitarias de África existe la filosofía Ubuntu. Nos habla el filósofo John Mbiti y nos dice: soy humano porque pertenezco, participo y comparto.
Esta visión antropológica africana resuena profundamente con las culturas comunitarias de Asia. En Corea tenemos el Jeong, que expresa un sentimiento de conexión emocional, el valor común de la acción individual. En Indonesia y Malasia valoran el gotong royong, que significa compartir y llevar juntos las cargas pesadas. En Filipinas tenemos el Bayanihan, que es el apoyo mutuo dentro de las aldeas que mantiene unidas a las comunidades. La mayoría de las visiones cosmológicas, tribales e indígenas en Asia y África enseñan que los seres humanos y su entorno están en una relación simbiótica, afirmando el yo como muntu, más allá de un enfoque material centrado en la eficiencia y en la acumulación. Por ello, Magnifica Humanitas hace un llamamiento al sur global para que no se pierdan estos valores humanos a causa de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede llevar a tratar el aprendizaje como un proceso aislado y transaccional, en lugar de comunitario y dialógico. Existe el peligro de que las culturas que entienden el aprendizaje como relación, como comunidad y diálogo, se erosionen, volviéndose aún más vulnerables al colonialismo extractivo. Por esta razón, subrayo la afirmación del Papa León. El colonialismo muestra que la actualidad tiene un rostro inédito. No solo domina los cuerpos, sino que se apropia de los datos, transformando las vidas personales en informaciones explotables. Sí, la inteligencia artificial puede ser muy colonial. ¿Por qué? Porque tiene un efecto en la creatividad, en el imaginario común. La velocidad de la inteligencia artificial apaga el deseo de hacer preguntas. El Papa León advierte que conocer no es simplemente acumular datos ya simulados por la tecnología, sino la capacidad de comprometerse con las 4 actividades cognitivas básicas sugeridas por Lonergan: experimentar, comprender, juzgar, decidir. El Papa León nos exhorta a recordar que nada en el mundo de la inteligencia artificial es inmaterial ni mágico. Nada en el mundo de la inteligencia artificial es inmaterial ni mágico. No debemos dejar que la inteligencia artificial nos prive de nuestro sentido de la maravilla. Más bien, replantearse el papel de los docentes, de las escuelas y de los métodos de evaluación para ofrecer una educación auténticamente integrada y el crecimiento en la virtud, una forma en que la Iglesia y la sociedad en el sur global podrían aprovechar esta tecnología para el bien, es dando voz a las personas, dando buen uso de los medios locales que preservan la cultura del encuentro. Estructuras de fraternidad y de sororidad en las que podamos rendirnos cuentas mutuamente, en la que podamos hablar, llorar, juntos y juntas. Por último, la 4ª advertencia articulada por el Papa León se refiere a la protección de los trabajadores, especialmente los más vulnerables. La inteligencia artificial está aumentando la vulnerabilidad de los países en desarrollo. Magnifica Humanitas recuerda la necesidad de mirar más allá del PIB y, como el Papa Francisco, cuidar de nuestra casa común, romper las cadenas de las nuevas formas de esclavitud para desarmar la tecnología
Tenemos que desarmar la tecnología, pero esto no significa renunciar a ella, sino utilizarla como un medio, no como un fin en sí misma. El Santo Padre llama a reconocer la insustituible función social del crédito para crear empleo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, invitándonos a rechazar las finanzas por sí mismas. La tecnología debe servir al florecimiento humano y a la dignidad humana, no ser una forma de control de las conciencias. El Papa León denuncia un desarrollo tecnológico que reprime la dignidad humana y amplía la brecha entre ricos y pobres, como está ocurriendo con la inteligencia artificial, siguiendo los patrones de la globalización económica. Como decía Papa Francisco en enero de 2024, el desarrollo tecnológico que no ayuda a una mejora en la calidad de la vida de toda la humanidad y que empeora la desigualdad y el conflicto, no es progreso auténtico. Magnífica Humanitas arroja luz sobre los actores transnacionales y las fuentes internacionales que se benefician de la inteligencia artificial en detrimento de los pobres, especialmente los trabajadores más desfavorecidos, que pagan el precio más alto de la promesa de una prosperidad general automática que a menudo resulta ser ilusoria. Va más allá de la mutualidad y la reciprocidad para hacer hincapié en la alteridad, en la otredad de las víctimas. Como dice Gustavo Gutiérrez, el sur también existe, las víctimas también existen. Tenemos que escuchar al Dios de los pobres. Es una exigencia de hacer espacio para la otredad irreducible de Cristo en los más pequeños, como leemos en la Biblia. Y el Papa León dice, en algunas regiones del mundo, especialmente en el sur global, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas, en la trituración de los materiales de los que se obtienen las tierras raras, cuerpos marcados, mutilados, consumidos para que el flujo de los cálculos no se interrumpa. De hecho, tenemos que recordar que el trabajo en el mundo minero define las condiciones laborales típicas de esta sociedad. Tenemos que romper estas cadenas y ayudar los derechos de los trabajadores y de todos. Magnífica Humanitas nos recuerda que proteger la dignidad de todos los trabajadores es clave en aras del bien común, sobre todo en la época de la inteligencia artificial, donde los trabajadores sufren. Pero este sufrimiento no se percibe en estas cadenas de abastecimiento global. Sabemos que se necesitan resultados inmediatos y esto nos deja sin comprender quién son aquellos que hacen que todo esto sea posible. Pensemos en las personas que trabajan la tierra y que ayudan a que tengamos comida en nuestras mesas. Muchísimas gracias. Hemos escuchado a la profesora Leocaide Lushombo, que nos ha ayudado sobre todo
a entender mejor la atención sobre los pueblos y las comunidades más vulnerables. Y también nos ha recordado que todo discernimiento sobre la inteligencia artificial es incompleto si no se escucha también a aquellos que pueden sufrir las consecuencias del progreso sin participar realmente en los beneficios. Y el cardenal Parolin le agradece una vez más por su aportación. Continuamos finalmente con el último de los relatores, el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, jesuita de Canadá, de origen checo, que ha ejercido su ministerio en Canadá y en América Central y en África. También ha dirigido el Secretariado para la Justicia Social de los Jesuitas y en el 2010 entró en la Curia Romana como asistente del cardenal Peter Turkson en el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, que luego el Papa Francisco lo nombró co-secretario de la sección Migrantes y Refugiados, y desde 2022 es prefecto de este dicasterio. Su relación nos ayudará a colocar la inteligencia artificial en el horizonte del desarrollo humano integral, sobre todo en la cuestión tecnológica encuentra el cuidado de la casa común, la educación de las nuevas generaciones y la esperanza cristiana. Escuchemos al cardenal Michael Czerny. Santo Padre, eminencias, excelencias, distinguidos ponentes, señoras y señores. Agradezco la oportunidad que se me brinda de tomar la palabra en esta ocasión tan significativa, cuando el Santo Padre León presenta Magnificat Humanitas a la Iglesia y al mundo, instándonos a contemplar la era de la inteligencia artificial con claridad y esperanza. Mi intervención se articula en 3 palabras que ofrecen 3 perspectivas diferentes: ingenio, conciencia y cuidado. La primera palabra es ingenio. La inteligencia artificial es uno de los grandes logros del ingenio humano. Esta realidad ofrece una prueba elocuente de las extraordinarias capacidades de investigación y diseño que poseen los seres humanos. La humanidad puede estar con razón orgullosa de los logros alcanzados por innumerables hombres y mujeres dedicados a la ciencia y a la tecnología. No obstante, hay un aspecto aún más profundo que merece la pena destacar. En la inteligencia artificial, la humanidad puede vislumbrar un reflejo de sí misma, la capacidad de abstracción, de aprendizaje y de búsqueda de orden en medio de la complejidad. Cada auténtico logro de la inteligencia humana revela una faceta de la grandeza del ser humano y, para los creyentes, remite al misterio de la creación. Los hombres y las mujeres han sido creados a imagen de Dios y participan de manera finita en la creatividad divina. Esta perspectiva nos permite afrontar los retos que plantea la inteligencia artificial con gratitud, con una actitud de gratitud y discernimiento. Es comprensible que haya quienes se entusiasman de forma crítica o quienes sientan un miedo paralizante, dado que los cambios provocados por las nuevas tecnologías avanzan a un ritmo que supera los procesos culturales, políticos y educativos mediante los cuales las sociedades solían asimilar las transformaciones históricas más significativas. Mientras que la revolución industrial transformó gradualmente el trabajo, la ciudad, la familia, la economía, la transición digital avanza a pasos agigantados, a veces en cuestión de pocos meses, y que parecen solo unas pocas semanas. Es en este contexto en que la encíclica nos invita a entrar conscientemente en el sitio, en la obra de construcción de nuestro tiempo. La imagen es a la vez aleccionadora y evocadora. Lo que se está edificando es algo abierto, incompleto, un espacio en proceso de creación. Requiere habilidades diversas, coordinación y, sobre todo, una visión compartida.
Nadie puede construir realmente en solitario, ya que las decisiones de cada uno afectan al conjunto del proyecto. El futuro de la inteligencia artificial se presenta como un sitio de construcción. Puede contribuir a una convivencia más justa, apoyar el cuidado de nuestra casa común y servir al desarrollo de los pueblos. Sin embargo, también puede concentrar el poder, exacerbar las desigualdades y dejar a aquellos que ya se encuentran en los márgenes atrás. La dirección que tome la inteligencia artificial no está determinada por la tecnología en sí. Depende de nuestras decisiones, de las instituciones que las acogen y las respaldan, y de nuestra capacidad para gestionar la innovación de manera responsable en beneficio del bien común. La segunda expresión es conciencia, la conciencia. En Italia, ¿no?, y otras palabras tenemos solo una palabra, conciencia. Coscienza en italiano, en inglés tenemos dos, conscious. Magnifica Humanitas propone una visión y un enfoque claro. El ser humano es una criatura integrada en una red de relaciones con otros seres vivos y con toda la creación. La inteligencia artificial influye en la calidad de nuestras relaciones vividas y configura el entorno humano en el que se toman nuestras decisiones y se desarrollan nuestras relaciones. La cuestión tecnológica se convierte en algo inseparable de la cuestión humana. ¿Quiénes somos? ¿Cómo habitamos el mundo? ¿Y cómo nos tratamos unos a otros? Una cuestión relacionada, ampliamente debatida en la actualidad, es si podemos hablar de conciencia en relación con los sistemas de inteligencia artificial más avanzados y en qué sentido podemos hablar de ello. Se trata de una cuestión seria que merece atención y un estudio profundo. Sin embargo, cabe señalar que no se trata únicamente de una cuestión tecnológica. En realidad, se trata de una cuestión filosófica, ya que se refiere al significado de la experiencia, la interioridad, la subjetividad y la libertad. Por lo tanto, permanece abierta a diversas interpretaciones. La Iglesia acoge estos debates con respeto y reconoce el valor de las aportaciones científicas y filosóficas. Su compromiso en estos temas surge de su propia concepción de la persona humana, recibida a través de la revelación y desarrollada en el seno de su tradición viva. En este sentido, la afirmación del Concilio Vaticano II resulta indispensable. Y cito: la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en él que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Y como dije antes, tiene que leerse también con la conciencia. La conciencia es la parte más íntima de la persona humana, en la que el ser humano es tocado por la voz de Dios. Por esta razón, el Concilio considera la conciencia como la parte más íntima de la persona humana. Él reconoce lo que es bueno, escucha el llamado de la verdad y se vuelve capaz de responder. Por esta razón, forma parte de la vocación única de la persona humana: ser interlocutor de Dios, socio en la alianza y sujeto ante Él. Otras religiones y el pensamiento secular también contribuyen de manera significativa a la comprensión de la conciencia. La tercera y última palabra es cuidado. Magnifica Humanitas destaca el impacto de la inteligencia artificial en nuestra casa común. Y desde esta perspectiva se inscribe en una profunda continuidad con Laudato Si y Laudate Deum. En estos textos, el Papa Francisco enseñó que cuando el poder tecnológico se separa de la sabiduría, capaz de salvaguardar las relaciones, puede transformarse en dominación sobre la humanidad y la creación.
En la era de la inteligencia artificial, esta conciencia adquiere una nueva urgencia. La obra de construcción digital y la obra de construcción de nuestra casa común convergen en la misma pregunta. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo? ¿Y qué lugar ocupa en él la persona humana? Esto también se manifiesta a nivel material, dado que los sistemas de la IA más avanzados requieren una infraestructura energética a gran escala. La transición digital es también una cuestión ecológica. Cuidar el futuro depende en gran medida de la educación, de la instrucción. Es urgente enseñar a las nuevas generaciones que la evolución tecnológica no sigue un camino predeterminado, sino que puede ser guiada por la responsabilidad personal y colectiva. Educar en la era de la inteligencia artificial significa formar personas capaces de utilizar herramientas poderosas mientras mantienen su libertad interior, acceder a grandes volúmenes de información mientras conservan un juicio crítico y vivir en entornos digitales sin perder la alegría de la escucha auténtica, los encuentros y las relaciones interpersonales. Como cristianos, nos embarcamos en esta tarea con una esperanza específica, arraigada en aquel que descendió del cielo para crear una nueva historia aquí abajo. Nuestra esperanza brota de la certeza de que el Espíritu Santo actúa en la historia, también en esta época presente, apoyando cada decisión que orienta la tecnología hacia el bien. La encíclica expresa esto con palabras de gran intensidad, en la humilde fidelidad de la vida cotidiana. Incluso la era de la inteligencia artificial puede convertirse en un tiempo en el que el Espíritu Santo haga realidad la civilización del amor en nuestras vidas. Esto nos invita a mirar más allá del mero nivel del control técnico o la regulación institucional. Las implicaciones son más profundas, ya que conciernen a la propia naturaleza de la coexistencia humana y a la posibilidad de que en la era de la inteligencia artificial los pueblos puedan crecer en fraternidad y desarrollarse. Esta es, quizás, la contribución más original que la fe aporta al debate sobre la inteligencia artificial. No diría tanto el debate cuanto la conversación sobre la inteligencia artificial. La convicción de que los seres humanos siempre trascienden la suma de sus logros, sus perfiles de datos y cualquier posible simulación técnica, porque nosotros estamos llamados a una plenitud de vida que haya su verdad en la relación y su realización en un constante y sincero don de sí mismos. Custodiar esta verdad y esta libertad ante los retos de nuestra época es una tarea que nos encomienda Magnificat Humanitas. Gracias. Hemos escuchado al cardenal Michael Czerny en esta intervención de la presentación de esta carta encíclica. El cardenal secretario de Estado agradece al cardenal Czerny porque no podemos ser espectadores resignados a los procesos tecnológicos, sino que estamos llamados a construir juntos, porque en la era de la inteligencia artificial pueda convertirse en un tiempo en el cual el ingenio humano pueda servir a la dignidad de la persona humana y al desarrollo integral de los pueblos. A continuación escucharemos la intervención del Santo Padre. Santo Padre, eminenze, eccellenze, illustri relatori, signore e signori. Antes de eso escuchamos al cardenal Parolin
expresar mi más sincero agradecimiento a los ponentes que nos han acompañado en la lectura de Magnificat Humanitas. Sus intervenciones han puesto de manifiesto la riqueza de la encíclica y su capacidad para dirigirse a la Iglesia, a la comunidad internacional y a los diversos ámbitos en los que hoy se perfila la orientación de la vida en común. De la reflexión que hemos escuchado se desprende con claridad que la inteligencia artificial afecta profundamente a nuestra forma de comprender a la persona y la convivencia entre los pueblos. Surge sobre todo la conciencia de que las preguntas decisivas no son solo de carácter técnico, son preguntas sobre el hombre. ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué futuro deseamos legar a quienes vendrán después de nosotros? ¿Cómo orientar el poder que hoy se encuentra en nuestras manos? Estos interrogantes han estado presentes en las intervenciones que hemos escuchado desde perspectivas diversas y complementarias que nos llevan a una mayor conciencia de la proyección de cualquier adquisición humana del Evangelio y los principios de la vida personal y social del imprescindible valor de la persona humana. Así convergen en una convicción fundamental. Magnificat Humanitas nos ayuda a comprender que el futuro tecnológico no es un destino ya escrito, sino un espacio encomendado a nuestra responsabilidad, a la responsabilidad humana. La inteligencia artificial podrá dar frutos auténticamente dignos del hombre, en la medida en que esté orientada por una sabiduría capaz de conciliar la dignidad de la persona, la justicia de la vida en común y el bien de todos los pueblos. Por ello, la cuestión no se refiere únicamente a la seguridad de los sistemas, a su eficiencia. En el fondo, si vamos a la etimología del adjetivo católico, hallamos el sentido del abrazo universal de Dios, que recorre a través de la Iglesia, educa a la responsabilidad de proteger la dignidad de toda persona que habita la tierra. Por ello, la cuestión no se refiere únicamente a la seguridad de los sistemas, a su eficiencia o a su capacidad innovadora, sino al fin al que están orientadas. La encíclica nos invita, en el fondo, a mirar la técnica con confianza y discernimiento. Esta vigilancia nace de la conciencia de la grandeza del hombre creado a imagen de Dios y a esa Magnificat Humanitas que da título al documento y a la que todo auténtico progreso está llamado a servir. La tarea que nos aguarda trasciende el mero plano normativo y regulador, por muy necesario que sea. Es también una tarea educativa, espiritual y cultural. Formar conciencias capaces de vivir en la era de la tecnología artificial sin perder la libertad, de utilizar instrumentos poderosos sin dejarse dominar por ellos, de seguir siendo humanos en un entorno cada vez más moldeado por lógicas automatizadas. Les invito ahora a tomar el texto y de tomar su tiempo para leerlo, para meditarlo. Una invitación visitada a las diferentes realidades eclesiales, al mundo universitario y no solo católico, a la comunidad internacional y a todos aquellos que guardan en su corazón el bien de esta Magnificat Humanitas. Santo Padre, con gratitud por el don de esta encíclica. Gracias por la palabra que ahora nos dirigirá y le pedimos que nos dé su bendición apostólica. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, agradezco sinceramente a todos los que organizaron este encuentro, a quienes compartieron su conocimiento y experiencia, y a ustedes presentes aquí y en línea. Sobre todo a Mr. Ola por esa intervención que ha tenido, sobre todo para ese diálogo que se establece con la Iglesia para poder escuchar y hablar y así poder hablar de
grande humanidad. What a great sign of hope it is. Qué gran signo de esperanza que en nuestras diferencias podamos escucharnos unos a otros. Este intercambio refleja claramente la gravedad del momento, así como la confianza en que juntos podemos discernir grandes cuestiones de nuestro tiempo y por ende el futuro de la humanidad. En este momento clave de la historia, la Iglesia está llamada a descifrar las nuevas cosas a la luz del Evangelio y de la dignidad humana. Hace 35 años, mi venerable predecesor, León XIII, observó la situación de los obreros, de sus familias desarraigadas y de las nuevas formas de pobreza generadas por la rápida transformación industrial. Comprendió que la Iglesia no podía permanecer al margen. En un punto de inflexión histórico que amenazaba la dignidad humana, la encíclica Rerum Novarum pronunció un mensaje evangélico y social sobre las nuevas cosas que se acercaban. Hoy nos encontramos ante una transformación de magnitud similar, con consecuencias quizás aún mayores. La inteligencia artificial ya influye en muchos ámbitos de nuestra vida y afecta a decisiones que configuran la convivencia humana. También está cambiando drásticamente la forma en que se libran las guerras. Al igual que el anterior Leo, me siento encomendado a contemplar otra gran transformación con ojos de fe, con apertura al misterio y con el clamor de los pobres y de la tierra resuenan en mi corazón. Magnifica Humanitas nació de la escucha con la que León XIII escuchó a científicos e ingenieros que trabajan con sincero entusiasmo en tecnologías capaces de aliviar el sufrimiento inmenso, a líderes políticos y funcionarios públicos que han buscado con perseverancia normas justas, a padres y maestros profundamente preocupados por el futuro de las nuevas generaciones. También me han llegado otras voces muy inquietantes sobre sistemas de armas cada vez más autónomos, prácticamente fuera de alcance humano para su control efectivo. Escucho relatos muy preocupantes sobre algoritmos que pueden bloquear el acceso a la atención médica, el empleo y la seguridad basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias. Y he escuchado el silencio de quienes no tienen voz cuando se toman decisiones que probablemente generan nuevas formas de exclusión y sufrimiento. De esta escucha surgió una convicción inquietante, expresada en Magnifica Humanitas: la inteligencia artificial debe ser desarmada. Sé que la palabra es fuerte, pero la elegí deliberadamente porque en este momento se requieren palabras capaces de captar la atención, despertar conciencias e indicar caminos para la humanidad. La Iglesia lleva mucho tiempo trabajando por el desarme nuclear, consciente de que todo gran poder técnico puede afectar la vida de las personas y por lo tanto debe ir acompañado de un discernimiento moral adecuado y un control público. El desarme nuclear sigue siendo un servicio a la paz y a la dignidad de la familia humana. En este sentido, la inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión o muerte. Al igual que la energía nuclear debe estar al servicio de todos y del bien común. Las decisiones sobre la tecnología nunca deben separarse de la conciencia y de la responsabilidad. No dormamos como los demás, exhortó el apóstol Pablo. Mantengámonos despiertos. Esta vigilancia es necesaria hoy. La paz no solo es ausencia de guerra, es justicia en acción. Pero cuando la tecnología debilita nuestro sentido crítico, la paz misma corre el peligro. Sin embargo, desarmar no es suficiente.
debemos construir. La palabra construir me recuerda a mis años como misionero en Perú. En 2017, lluvias torrenciales e inundaciones azotaron el norte del país. Muchas familias vieron sus hogares engullidos por el lodo y también muchas carreteras. Allí aprendí que reconstruir no significa simplemente reemplazar lo destruido. Significa reparar lazos, restaurar la confianza y reavivar la esperanza en el futuro. Además, nadie reconstruye solo. En Magnificat Humanitas recuerdo al profeta bíblico Nehemías. Ante las ruinas de Jerusalén, reúne a personas desanimadas para propiciar un renacimiento. La imagen de los muros no legitima cierres ni divisiones, sino que invita a todos a aportar su granito de arena. Ladrillo a ladrillo, se forja una convivencia más justa, capaz de salvaguardar la dignidad de todos. El esfuerzo de Nehemías resuena en nuestro tiempo. La inteligencia artificial puede ser un terreno de construcción de la historia desde un horizonte de comunión, donde el progreso técnico aprende a servir a la vida humana. Que cada constructor escoja con cuidado cómo construir, advierte San Pablo. No teme a la obra, sino que advierte contra la construcción sin cimientos sólidos. No temamos a la inteligencia artificial, sino que mantengamos siempre presente la cuestión humana. No podemos ser negligentes con nuestros instrumentos técnicos más poderosos. El verdadero desarrollo, dice el Papa San Pablo VI, siempre concierne a cada persona y a la persona en su totalidad. Cada persona significa que nadie puede quedarse al margen de la transformación digital. En su totalidad significa que nadie puede ser reducido a productividad, a rendimiento cognitivo o a meros datos. La persona lleva en sí una libertad, una interioridad y una vocación al amor y a la adoración que ninguna máquina puede reemplazar ni bloquear. Solo con una visión tan integral se puede orientar la inteligencia artificial hacia el bien común. Solo juntos, quienes diseñan sistemas y quienes se ven afectados por ellos, países ricos y pobres, instituciones e individuos, centros de poder y periferias, podremos construir un futuro, no para unos pocos privilegiados, sino para toda la humanidad. Esta es la civilización del amor de la que habló San Pablo VI y que San Juan Pablo II proclamó con tanta vehemencia como un horizonte que debemos buscar juntos. No es un sueño ingenuo, es una dirección, es el camino que Jesucristo abre en la historia. Por esta razón, la Iglesia desea con humildad y franqueza participar en los diálogos sobre inteligencia artificial. No poseemos respuestas técnicas, ni pretendemos sustituir a los expertos, pero aportamos una sabiduría sobre el humano que nuestro tiempo necesita con urgencia. Cada persona es única e irreemplazable. Un sujeto libre e inteligente, con conciencia, capaz de buscar a Dios, servir a los demás y cuidar de nuestra casa común. Por lo tanto, invito a todos los miembros de la Iglesia y de la familia humana, aprendamos a escucharnos unos a otros, a afrontar con valentía los retos actuales y a cooperar en la construcción de una sociedad más humana y fraterna. Con este lanzamiento de Magnificat Humanitas, les pido que se comprometan a permanecer despiertos y como artesanos de la esperanza a seguir construyendo la obra de nuestro tiempo. Que el Espíritu del Señor Jesucristo resucitado sostenga nuestro trabajo conjunto. Los encomiendo a todos a nuestra Madre María. Su Magnificat canta la grandeza de Dios que exalta a los humildes. Que ella nos enseñe a reconocer la verdadera grandeza de cada hombre y mujer en el amor y en el servicio. Que el Señor haga fructificar la gran empresa que hoy empezamos con su gracia, permitiendo que la civilización del amor madure y crezca en la historia. Sobre todos ustedes invoco de corazón su bendición.
Y ahora nos disponemos a recibir la bendición del Santo Padre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora todos recibimos la bendición. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con la bendición del Papa León XIV concluye esta presentación de esta carta encíclica Magnificat Humanitas, con el aporte de estos relatores, expertos, científicos, profesores universitarios, prefectos de los diferentes dicasterios de la Curia Romana, que nos han ayudado a entender y sobre todo a trazar un horizonte de lo que es esta nueva carta encíclica del Papa León XIV. Hermana Rocío, ¿qué le ha parecido esta presentación y sobre todo qué nos puede compartir de lo que acabamos de escuchar? Gracias. Me parece que la Iglesia es fiel a su vocación de guiar al ser humano y salvaguardar nuestra vocación más íntima, que es al amor. La presentación de la encíclica es una muestra de la lucha que el Papa León XIV y en general la Iglesia está haciendo por crear conciencia de nuestra responsabilidad y de cuidar la dignidad humana, sobre todo del que más sufre, del clamor de los pobres. La pregunta que más me llamó la atención fue aquella que se lanzó sobre a qué cultura queremos pertenecer, a una cultura fría, aislante, vacía, centrada en el sí mismos, o a una cultura que por la gracia de Dios puede alcanzar el amor, puede alcanzar su magnificencia. Eso es un llamado a la responsabilidad y a descubrir nuestra vocación a amar. Seguramente este ha sido uno de los aspectos importantes y también el relanzamiento de la doctrina social en nuestro tiempo para poder afrontar los desafíos que se presentan. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros y también los invitamos a seguir en sintonía de Radio Vaticana, Vatican News y conocer todos los detalles de esta carta encíclica Magnificat Humanitas en los diferentes artículos que tenemos. A nombre de Rato Martínez y la hermana Rocío García, los agradecemos por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Per chi volesse acquistare ulteriori copie. Grazie.